la estética de las pelis de Ghibli son Chef Kiss. Son unos paisajes, unos escenarios de ensueño que yo creo que todos querríamos vivir al menos un día ahí, irnos de viaje, porque es, vamos, para flipar. Y en el castillo ambulante encontramos unos escenarios muy diferentes a los de su predecesora, que fue el viaje de Chihiro. Aquí encontramos una estética, como he mencionado hace poco, más tirando al steampunk, muy famosa de literatura. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ella, un poco sobre ella y cómo se representa en la película? O sea, ¿es una estética con la que Miyazaki ya haya jugado antes Eh, o no? sí, básicamente se basa en una zona en concreto, bueno, en una zona que está cercano todo, porque el pueblo este donde vive Sophie está basado en Alsacia, en Francia, en un Sí, pueblo, ¿cómo se llamaba? Colmar, sí, que es, Colmar, sí, Colmar que es un pueblo de la región de Alsacia, que es típico de las casas estas que se ven con las maderas sí, en las fachadas, y a partir de ahí, en toda esa región se mueve todos los paisajes del castillo ambulante, no solo de Alsacia, sino que poco, moviéndose un poco más hacia el norte, creo, está la parte de Alemania, que también está representada en las vistas generales del pueblo, y mm, después tiene mucho protagonismo Viena, que es todo el reino de Kingsbury, es mm, prácticamente Viena, no se inventan nada. Si tú quieres visitar los paisajes del castillo ambulante, tienes que ir a Colmar, a Viena y a un pueblo, creo que se llamaba Heidelberg en Alemania, mm, que todo, de sí, hecho, yo viendo las fotos, copiaron las ciudades casi tal tal cual. cual. O sea, no se lo inventaron. Y de hecho, en Colmar, que es un pueblo pequeño en Francia, hay mucho turismo, sobre todo de japoneses, que van para ver los escenarios del castillo ambulante. Y, y bueno, si tú buscas en Google Colmar, el castillo ambulante, te encuentras un montón de fotos de turistas haciendo el paripé un poco de escenas de la película con el móvil y está bien. A mí me parece curioso porque Alsacia además es un territorio que siempre la guerra ha estado muy presente en... Sí, de hecho tiene mucho significado en ese sentido, porque Alsacia es una región que estuvo invadida en varios periodos de la historia, y es como que siempre ha estado vinculada a los conflictos bélicos, y yo creo que lo eligieron no solo por su estética, sino por ese significado que Sí, tiene por lo que de haber simboliza. sido invadida por Alemania, por Francia, por no sé si algún país más, pero, Y, pero y, sí, y Colmar, yo estaba viendo fotos de este pueblo y me he dado cuenta de que tiene como canales de agua mm, que se conoce como la pequeña Venecia. Y en la película lo que hay son vías de tren. sí, eso lo cambio. Yo creo que porque los trenes siempre tienen significado en las películas de Miyazaki, y en general en el anime los trenes siempre aparecen. Eh, yo creo que tiene que ver con un significado de transición. En el viaje de Chihiro tiene Sí, mucho significado el tren, y aquí pues también tiene la parte esa del avance industrial, que en su momento el tren a vapor fue un gran avance, y, y eso entra dentro de la estética steampunk que decía antes Sira, sí. y, y creo que por eso cambió los canales que no le aportaban mucho a la trama por trenes, que Claro. sí, Además remite mucho a el tema porque además cuando pasan los trenes se ve este humo negro. A mí me remite mucho al tema de la revolución industrial de Inglaterra, me sí, remite mucho a ese imaginario. claro. La película tiene mucho que ver al menos en su estética, con eso, con la revolución industrial, con un periodo que es, no sé, no sé en qué periodo decían, a finales del siglo XIX, principios del XX, Sí,
pero, Sí. pero no está clasificado en ningún sitio en concreto. Pero sí, la idea general era esa, el, el steampunk. ¿Y hay algún motivo por el que Miyazaki eligiera hacer la película ambientada en Europa y no en Japón? Yo, siempre le ha apasionado Europa. Así que en principio también tiene que ver con que la novela es europea y a lo mejor tenía la tendencia esa a situarlo en Europa. Mm, Pero Miyazaki en los años 70 viajó a Europa bastante, viajó a Suiza, viajó a Alemania para hacer los escenarios de Heidi, de Sí. todas las series estas, y eso le impactó bastante en su momento, y por eso después ha hecho también Porco Rosso en Italia, ha hecho Mm. pues películas con ambientación europea, que no sí. es muy habitual en el anime tampoco. Pero bueno. Pero además ellos para documentarse y tal, yo tengo entendido que han viajado un montón por Europa, rollo plan frikis. Sí, siempre que hacen películas así, viajan y se tiran ahí tiempo. Y el propio Miyazaki suele ir, bueno, o antes solía ir, ahora con 83 años, no sé. Bueno, si sigue trabajando, igual viajar también. Mm. Pero sí, hay muchas movidas ahí de los animadores que para animar las cosas de forma natural. Hay ejemplos, un montón de ejemplos muy extraños. En el castillo ambulante no era, pero en el viaje de Chihiro les llegaron a llevar a los animadores a un veterinario para, para que se fijaran en cómo se movía un perro para animar a Haku, que es en parte dragón, pero en parte también es canino. Claro, un Así poco más, que sí. y claro, los animadores decían que era un poco extraño eso de estar ahí dibujando mientras había un veterinario sujetando a un animal Ya, para que vieran sus movimientos, y claro, pues los animadores van a donde les dicen y a copiar lo que ven. Y es que además Miyazaki es muy minucioso en ese aspecto y les pega grandes broncas a los animadores que no hacen movimientos naturales o que son muy forzados. Y mm, bueno, hay sí. historias por Ya. eso de eso. Y bueno, yo tengo curiosidad por saber si Miyazaki en el Castillo Ambulante ha usado algún referente o alguna inspiración, porque muchas veces los animadores tienen como pintores o tal, y se inspiran en esas cosas. No sé si ha tenido algún tipo de referente para crear la estética de la película. Eh, sí, pero no me voy a acordar del nombre que aparece en el libro mío de, no me acuerdo cómo se llama, creo que era un ilustrador francés que, que durante los años 1800 y pico por ahí, imaginaba cómo sería el futuro. Y eso a Miyazaki le llamó la atención y sobre todo para los aparatos estos voladores que pasan por el cielo durante el castillo ambulante todo el tiempo, Sí. que son como kayaks, Sí. están inspirados directamente en el ilustrador, que, que no sé, le llamó lo suficientemente la atención a Miyazaki como para que un poco la atmósfera del castillo ambulante tuviera que ver con el futuro que imaginaba este hombre hace más de 100 años. Como un Así que, poco como las novelas de Julio Verne, ¿no? O y, sea, de hecho, al hombre Sí. este le comparaban con Julio Verne, sí. pero no era tan famoso. Pero Miyazaki siempre se fija mucho en la literatura, en el arte. Es un hombre que tiene muchísimos conocimientos. Y por Sí, Sí, eso yo para creo llegar a que hacer lo que también, hace o tienes un buen background o esas ideas claro, no salen. claro. pero, Hay que pero tener. por eso sus películas tienen tantas capas de lectura, porque aparte de los significados, están las referencias a arte, literatura, cine, hay un montón.